A lo largo de mi vida he tenido algunas experiencias inquietantes, pero esta todavía me atormenta hasta el día de hoy. Para darles un poco de contexto, soy de un pequeño pueblo en Georgia llamado Milledgeville. Y hay dos tipos de personas. Las que nunca han oído hablar del lugar y las que sí. Si lo conoces, probablemente sea por el Central State Hospital, también llamado el Sanatorio Estatal de Georgia o el Hospital Estatal de Milledgeville. Para la década de 1960, Central State era el hospital psiquiátrico más grande del mundo, con más de 200 edificios en su campus. Se podía comparar con una base militar, completamente autosuficiente. Tenía su propia oficina de correos, cocinas, hogares de ancianos, varias prisiones, departamentos de policía y bomberos. El campus prácticamente cerró en 2010, dejando solo unos pocos edificios operativos para la división de entrenamiento del Departamento de Correcciones y la Oficina de Libertad Condicional, la cual cerró en 2024. Esa noche, hubo un incendio en una de las prisiones abandonadas. La prisión estatal de hombres, clausurada oficialmente desde 2011. Yo era bombero voluntario en ese entonces, y sabiendo que quizá nunca tendría otra oportunidad de entrar legalmente en una de esas prisiones, respondí al llamado. Fui parte del primer equipo en hacer el ataque inicial contra las llamas. La distribución del lugar es algo borrosa en mi memoria, pero haré mi mejor esfuerzo. Ingresamos a través de una sala de mantenimiento y giramos a la izquierda por un largo pasillo. Avanzamos unos 30 o 40 pies antes de que el corredor se abriera en dos direcciones, con habitaciones a ambos lados. La visibilidad era prácticamente nula debido al fuego y al humo, y además, era pasada la medianoche. Encontramos la sala en llamas y logramos extinguir la mayor parte del fuego antes de que tuviéramos que salir para cambiar las botellas de oxígeno. En ese momento, usando nuestras linternas, podíamos ver el pasillo extendiéndose en ambas direcciones. No había nada inusual. Incluso sin linternas, nuestros ojos se habían acostumbrado a la oscuridad lo suficiente como para distinguir algunas formas. Después de que el segundo equipo saliera, otro bombero y yo volvimos a entrar para realizar la fase de liquidación del incendio. Como el fuego estaba prácticamente extinguido, esta vez no tomé mi linterna, pero mi compañero sí, así que lo seguí. Dentro de la sala del incendio estaban uno de nuestros investigadores, un bombero de tiempo completo, un novato que había pasado por la misma formación que yo, y por supuesto, yo mismo. Y aquí es donde todo se torna aterrador. Mientras alimentaba la manguera, giré la cabeza y miré hacia el pasillo. A unos 60 o 70 pies de distancia, lo vi. Una sombra. Alta. Demasiado alta. Aproximadamente 7 u 8 pies de altura. Extremadamente delgada. Ojos rojos brillantes. Su silueta no se confundía con la oscuridad, era más oscura que todo a su alrededor. Una presencia que absorbía la poca luz existente. No podía ser una persona real. Los responsables del incendio ya habían sido detenidos. No podía ser un reflejo de algo eléctrico, pues el edificio llevaba años sin electricidad. Sentí que el tiempo se detenía. Tal vez fueron segundos, pero se sintieron como eternidad. No podía moverme. No podía apartar la vista. Fue mi compañero quien rompió el hechizo. Hora de salir. Giré hacia él, repetí mecánicamente lo que dijo y volví la mirada al pasillo. La sombra ya no estaba. No dije nada. Nadie lo habría creído. Meses después, mientras visitaba a una amiga en otra estación de bomberos, nos pusimos a hablar sobre experiencias extrañas en Central State. Sin pensarlo demasiado, le pregunté si alguna vez había notado algo fuera de lo normal allí. Se rió y me dijo: vamos, es Central State. Si no has visto algo raro, es que nunca has estado ahí de verdad. Le conté lo que vi aquella noche, pero antes de que pudiera terminar mi descripción, ella me interrumpió. Alto. No sigas. Y entonces, palabra por palabra, describió exactamente lo que yo vi. 7 u 8 pies de altura. Delgadísimo. Ojos rojos que brillaban en la oscuridad. El escalofrío que me recorrió el cuerpo en ese momento no puedo describirlo. Pero aquí está lo más aterrador. Yo vi esa cosa después de medianoche, en una prisión abandonada.
Ella lo vio a plena luz del día, en el otro extremo del campus, mientras hacía inspecciones para planes contra incendios. Desde entonces, trato de no pensar en ello. Pero cuando cierras los ojos en la oscuridad, cuando sientes que algo te observa desde el rincón más sombrío de la habitación, es difícil olvidar lo que vi aquella noche. Mi amigo y yo estábamos, por suerte, en nuestra última noche de vacaciones juntos. Cuando apagamos las luces y nos acomodamos en la cama, mis ojos comenzaron a distinguir formas en la oscuridad. Me convencí de que estaba imaginando cosas, así que me di la vuelta y traté de dormir. Sin embargo, no podía dejar de pensar que los abrigos colgados junto a la puerta del hotel parecían una anciana de pie, observándonos en silencio. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi amigo me miró con una expresión extraña y dijo: "No quería asustarte anoche, pero creí ver a una anciana parada junto a la puerta". Nunca en mi vida había sentido un escalofrío como en ese momento. 8 años después, seguimos sin encontrar una explicación. No escuchamos la puerta abrirse. No vimos a nadie entrar o salir del baño. No había rincones donde alguien pudiera esconderse. La habitación era simple y pequeña, sin posibilidad de que alguien hubiera estado ahí sin que lo notáramos. Y aún así, la probabilidad de que ambos imagináramos los abrigos como la misma anciana, con los mismos detalles, era escalofriante. Hasta el día de hoy, mi amigo trata de convencerse de que se trataba de una empleada de limpieza perdida y no de algo mucho más perturbador. Una vez apareció en mi teléfono un video muy corto, con la cámara apuntando hacia el suelo de mi garaje. Duraba solo unos segundos antes de cortarse abruptamente. No recordaba haberlo grabado. Supuse que debía haber presionado el botón por accidente, sin darme cuenta. No le di importancia y lo borré. Días después, el video volvió. Cuando lo vi de nuevo en mi galería, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué demonios? Yo borré esto. ¿Por qué sigue aquí? La curiosidad pudo más que el miedo, así que lo reproduje otra vez. Era el mismo video, pero esta vez, había algo más. En medio de la estática, casi imperceptible, se escuchaba una voz. Fría. Robótica. Carente de emoción. Dejé que varias personas lo escucharan. La mayoría coincidió en que había una voz en la grabación, aunque no todos estaban de acuerdo en lo que decía. Sin embargo, yo lo escuché con claridad. Tienen la marca de Satanás. Es muy desagradable. Esto ocurrió hace años. Y aunque sé que querrás oír la grabación, no estoy seguro de poder encontrarla. Este fenómeno electrónico de voz fue uno de 2 que capté en ese mismo periodo, y ambos tenían el mismo tono y acento inquietante. El otro fenómeno electrónico de voz decía: "La muerte se acerca". Pero esa grabación la obtuve en casa de un amigo, a millas de distancia. ¿Era la misma entidad? No lo sé. De cualquier manera, recuerdo haber enviado ambas grabaciones por correo electrónico a un escéptico llamado Benjamin Radford. Curiosamente, él afirmó que no escuchaba nada excepto ruido blanco. Uno de mis amigos también dijo lo mismo. No lo podía creer. ¿Cómo era posible que no oyeran lo que la mayoría sí? Voy a revisar mis viejos correos en mail para ver si aún tengo la grabación. Si no, sé que está en la memoria de mi antiguo teléfono. Si logro recuperarla, quizá finalmente pueda entender qué o quién la dejó ahí. He trabajado en las fuerzas del orden por más de 15 años y he vivido experiencias que simplemente no tienen explicación. Pero hay una en particular que, hasta el día de hoy, me deja con la piel de gallina. Me enviaron a una casa a las afueras de la ciudad para entregar una notificación de fallecimiento. En una ciudad cercana, hubo una víctima fatal, y querían que notificáramos a la familia en la dirección registrada en su licencia de conducir. Cuando llegué, ya era medianoche. La casa estaba rodeada de bosques oscuros y espesos, y el único acceso era un camino de tierra que crujía bajo las ruedas de mi patrulla. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de aspecto mayor, vestida con un camisón de dormir, me esperaba junto al camino. Parecía tranquila, aunque había algo en su presencia que me hizo sentir incómodo.
Le ofrecí llevarla de vuelta a la casa para poder hablar con ella y cualquier otro adulto que estuviera presente. Se negó. No hace falta, me dijo con una voz suave. Nos vemos allá. No insistí. Seguí conduciendo y llegué mucho antes que ella. Subí al porche y toqué la puerta. Me recibió otra mujer, más joven, quien amablemente me invitó a pasar. Me explicó que en la casa solo estaban ella y su esposo, pues su madre acababa de salir a trabajar. Ahí fue cuando todo cambió. Mientras les explicaba la razón de mi visita, miré algunas fotos en la pared. Y entonces sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. En una de las fotos, reconocí su rostro. Era la misma mujer que había visto afuera, vestida para dormir. Mi voz se quebró cuando señalé la foto. ¿Quién es ella? La hija bajó la mirada, con los ojos vidriosos por las lágrimas. Es mi madre, susurró. La que falleció esta noche. No dije nada. No podía. Porque yo la había visto hace apenas unos minutos, esperándome en el camino hablándome, a la luz de la luna. He experimentado muchas cosas aterradoras a lo largo de mi vida, pero nada como esto. Y lo peor es que, aunque puedo más o menos explicarlo, sé exactamente lo que es. Algo demoníaco habita la casa de mi amigo. Se trata de una vieja casa de campo en el suroeste de Pensilvania, construida a finales del siglo XVIII. Desde el momento en que crucé su puerta, sentí que algo no estaba bien. El día que fui a ayudarlo a mover un sofá, me ofreció un recorrido por la casa. Acepté. He tenido muchas experiencias paranormales y con el tiempo aprendí a reconocer una sensación que siempre acompaña a la actividad más oscura: el pavor. Es difícil de describir, pero es como si el mundo entero se detuviera. El silencio se vuelve absoluto, ni siquiera el leve zumbido en los oídos que todos solemos percibir está presente. Y lo peor, un instinto primario y desesperado de huir. Cuando subimos las escaleras, pisé el primer peldaño y el pavor me golpeó con una intensidad que nunca antes había sentido. Mi amigo siempre ha sido un escéptico, lo conozco desde que tenía 9 años, pero aún así le pregunté: ¿te ha pasado algo raro en esta casa? Antes de que pudiera responder, su novia le dio un golpe en el brazo y exclamó: ¿ves? Él también lo siente. Cuando llegamos al segundo piso, noté algo peculiar. Había grandes arcos que llevaban a las habitaciones a cada lado del pasillo, pero lo que me inquietó fueron las pequeñas aberturas a los lados de los arcos. Medían unos 90 centímetros de altura, como si fueran puertas para algo más pequeño, algo que no debía entrar o salir fácilmente. Le pregunté a mi amigo para qué servían. Su rostro cambió. No quiero hablar de eso. Reí, creyendo que era una broma. Pero cuando volví a preguntarle, su voz se tornó severa. No quiero hablar de eso. Y no lo hizo. Por aquel entonces, yo estaba pasando por una mala racha. En la casa de mis padres, donde vivía, siempre creí que había algo, una presencia. Algo me observaba en la oscuridad. Había llegado a un punto en el que estaba harto del miedo, así que una noche, cuando la puerta del armario del ático comenzó a abrirse lentamente por sí sola, grité: si vas a atacarme, hazlo. Estoy harto de temerte. Después de eso, la actividad en casa de mis padres disminuyó considerablemente. Pero en la casa de mi amigo fue peor. Mucho peor. Unas noches después, mientras estábamos en la sala, 3 golpes atronadores sacudieron la casa. ¡Bum! 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 Mi amigo miró a su novia con el rostro pálido y murmuró: hacía tiempo que no pasaba. Yo, sintiéndome valiente, y estúpidamente confiado tras mi enfrentamiento en la casa de mis padres, decidí desafiar a lo que fuera que estaba allí. No tenía idea de lo que estaba provocando. Las siguientes noches fueron un infierno. Los golpes se repetían, cada vez más fuertes, hasta hacer temblar las paredes. Pero la peor noche llegó cuando mi chihuahua empezó a actuar de manera extraña. Estábamos en la sala de estar, en la parte de la casa que mi amigo había construido como una ampliación. El arco que llevaba a la sección original de la casa estaba a nuestra espalda.
Mi perro comenzó a gruñir de forma antinatural, profunda, gutural. Su pelaje se erizó y empezó a jugar a picadú, levantándose y bajándose, mirando fijamente al oscuro pasillo como si estuviera viendo algo moverse. Y entonces lo vi. Justo entre mi perro y yo, se formó una esfera negra. Un remolino de oscuridad espesa, como terciopelo enrollado sobre sí mismo, creciendo y creciendo. Yo sabía que mostrar miedo solo lo haría más fuerte. Pero en ese momento no pensé en mí, solo en mi perro. No iba a dejar que esa cosa lo lastimara. Así que metí la mano en la esfera. El frío que sentí no era normal. Era antinatural, como si toda la calidez de mi cuerpo fuera absorbida en un instante. Y luego, simplemente desapareció en el aire. Esa cosa no tenía miedo de ser vista. No solo nos atacaba con golpes ensordecedores. También vertió litros de agua desde el ventilador de techo. Hizo caer insectos carroñeros desde la misma lámpara. Sacudió persianas, encendió y apagó la televisión repetidamente. Arrojó una botella de Mountain Dew contra mi cabeza. Derribó un colchón inflable que estaba apoyado en la pared con tanta fuerza que cruzó el pasillo. Se mostró por completo a otro amigo, quien quedó tan traumatizado que se negó a volver a pasar siquiera por la calle donde estaba la casa. Lo peor de todo es que nunca se fue. Esa cosa sigue allí. Y esa es solo una de las muchas historias que tengo. Algo muy extraño y oscuro se esconde en el pueblo donde crecí. Esta historia es bastante extraña, y todavía no puedo explicarla. Eran altas horas de la noche y estaba jugando videojuegos, el sueño comenzaba a pesarme, así que decidí apagar la consola y preparar un porro antes de dormir. En ese entonces, la marihuana no era tan legal como lo es ahora, y eso es importante más adelante. Me encontraba en mi closet convertido en sala de juegos, una habitación pequeña pero acogedora, con la puerta bien cerrada. Justo cuando comencé a liar el porro, escuché algo. Al principio, eran voces, apenas un murmullo, como si alguien estuviera hablando muy lejos. Pensé que mi headset aún estaba encendido y que quizás alguien en el juego estaba hablando. Revisé los auriculares, todo estaba apagado. Para estar seguro, incluso los desconecté. Silencio. Pero entonces, las voces regresaron. Y esta vez, eran más claras. No venían de mi habitación, sino del otro lado de la pared, afuera. Mi mente entró en pánico, ¿eran los policías? En ese entonces, la ley sobre la marihuana era estricta, y pensé, Dios, descubrieron que tengo hierba y van a allanar mi casa. La paranoia me golpeó fuerte. Me levanté de un salto y revisé cada ventana, cada persiana, cada sombra en la calle. Buscaba patrullas, luces, cualquier cosa que indicara que alguien estaba allí. Pero no había nadie. Reuní coraje y, con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta de un golpe, listo para enfrentar a quien estuviera allí. Nada. Ni un alma en la calle. Pero yo sabía lo que había escuchado. Algo o alguien estaba afuera hablando. Aún inquieto, di una vuelta completa a la casa, revisando cada rincón, asegurándome de que no había nadie escondido, nada. Solté una risa nerviosa, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Dios, qué idiota soy, suspiré y volví a entrar, regresando a mi pequeño cuarto de juegos, dispuesto a terminar lo que había empezado. Y entonces, las voces volvieron. Pero esta vez, me hablaban directamente. No eran simples murmullos lejanos, eran voces dirigidas a mí. Y lo peor, no sonaban normales. Era como si alguien estuviera gritando, pero sus palabras fueran tan suaves como un susurro. Hey. Hey, tú. ¿Puedes oírme? Hey, hey, tú. ¿Puedes oírme? Hey, hey, tú. Mi piel se erizó por completo. Un escalofrío me recorrió la espalda, no había nadie allí, pero alguien o algo sabía que podía escucharlo. Aún hoy, cada vez que hablo de esto, me da escalofríos. La gente me dice que solo me lo imaginé, pero no, yo sé lo que escuché. Y lo que más me aterra es este pensamiento que no puedo sacarme de la cabeza.
Y sí, en 10 o 20 años, estoy parado frente a la puerta de mi casa, a punto de salir, y algo ocurre. Y sí, sin pensarlo, abro la boca y digo las mismas palabras. Hey, hey, tú, ¿puedes oírme? ¿Y si lo que escuché aquella noche era a mí mismo? Tal vez fue un fallo en la realidad, tal vez escuché mi propia voz desde el futuro. O tal vez, algo más estaba tratando de abrir una puerta entre su mundo y el mío. Y lo peor de todo, es que aún no sé si lo logró. Esto sucedió en el apartamento de mi novia en 2021, y todavía no puedo explicarlo. Eran alrededor de las 4 a.m. cuando volví a la cama después de ir al baño. Apenas me acomodé e intenté volver a dormir, sentí algo agarrar mi mano izquierda. Al principio pensé que era mi novia, pero pasaron unos segundos y me di cuenta de que eso que me sostenía no era ella. Mi cuerpo estaba en una posición extraña, con mi mano izquierda colgando por el borde de la cama. La presión en mi piel era real. Tenía medio rostro enterrado en mi brazo y solo podía ver con un ojo. Cuando abrí el derecho, lo vi. Un hombre. Aparecía en el reflejo de un espejo. El terror me golpeó de inmediato. ¿Quién carajo es ese? ¿Cómo entró aquí? ¿Cómo protejo a mi novia y a mí mismo? Mi mente se llenó de pensamientos mientras lo observaba durante 10 eternos segundos. Era un hombre alto, de al menos 1,80 metros, bien trabajado físicamente. Su cabello era rubio oscuro, ligeramente rizado y le llegaba hasta los hombros. No llevaba ropa. O al menos, no de la cintura para arriba. Pero lo peor era su rostro. Su piel estaba pintada de blanco, como si fuera una máscara. Y estaba sosteniendo algo sobre mi estómago. No podía ver qué era, pero su mano derecha se cernía sobre mí con una intención oscura. Y lo más escalofriante de todo. En el reflejo del espejo, podía ver claramente que él era quien estaba agarrando mi mano izquierda. El aire se volvió espeso. Finalmente, reuniendo todo el valor que tenía, giré la cabeza para verlo directamente. Pero él ya no estaba. El miedo aún me oprimía el pecho, así que volví la mirada hacia mi novia, y el espejo también había desaparecido. Desperté a mi novia de inmediato y le conté lo sucedido. No pegamos un ojo el resto de la noche. Hoy es 2025 y aún no tengo ni la más mínima idea de quién era ese hombre, cómo entró al apartamento o cómo desapareció. Sé lo que es la parálisis del sueño, y esto no fue eso. Yo estaba completamente consciente. Hace algunos años vivía solo en un pequeño apartamento de una habitación. Una noche llegué a casa alrededor de las 2:30 de la madrugada, completamente agotado, así que fui directo a la cama. Me acomodé entre las sábanas y, justo cuando empezaba a relajarme, escuché un ruido en la sala. No era un sonido cualquiera. Era fuerte, seco, como si algo hubiera saltado desde el sofá y aterrizado con fuerza en el suelo. Mi apartamento estaba en el último piso del edificio, así que el ruido no venía de abajo. Me quedé inmóvil, mi respiración se volvió silenciosa mientras trataba de escuchar cualquier otro sonido. Y entonces, ocurrió, lo que sea que estaba en la sala corrió hacia mi habitación, no era el sonido de pasos humanos. Era algo con patas, 4 patas. Golpeaban el suelo con una velocidad imposible, un estruendo que rebotaba contra las paredes y crecía en intensidad con cada segundo. Se movía con una rapidez inhumana. Mi pulso se aceleró. Sentí como la adrenalina me recorría el cuerpo, pero no me atreví a moverme. El sonido se detuvo de golpe, a pocos centímetros de mi cara. Algo estaba ahí, esperando. No abrí los ojos, no quería ver. Un silencio abrumador invadió la habitación, pero lo más aterrador no era la falta de sonido, sino la sensación. El aire se volvió denso, sofocante, como si una sombra invisible hubiera envuelto todo el cuarto. Era pura oscuridad, una presencia maligna, algo que no pertenecía a este mundo. La sensación duró unos 5 minutos de terror absoluto, y luego, de repente, desapareció. El ambiente volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado.
Nunca volvió a ocurrir durante el tiempo que viví en ese apartamento, pero hasta el día de hoy, sigo sin poder explicarlo. Suscríbete y dale me gusta si te gustó el video.